el principio del legado está bien claro en la Biblia, porque Dios es un Dios generacional. Diga, Dios es un Dios generacional. Desde el principio de la humanidad, su voluntad ha sido ser conocido por los padres, ser conocido por los hijos y ser conocido por los hijos de los hijos. Padres, hijos y hijos de los hijos. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Diga, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Escuche bien, hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones, imagínense. Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y le son fieles hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios de cumplimiento. Dios es un Dios que transfiere. Yo le voy a decir algo. Dios es el Dios que transfiere la bendición de generación en generación. Dios es el Dios que transfiere salvación de generación en generación. Dios es el Dios que transfiere amor de generación en generación. Pero tiene que haber una generación que haga pacto con ese Dios para que pueda seguir transfiriendo de generación en generación. Mi generación, mis padres amaron a Dios, le fueron fieles a Dios, y a causa de eso, esta generación que soy yo, le sigo sirviendo al Señor, sigo amando a Dios, sigo teniendo pacto con Dios. La gente dice que no hay un manual para ser padre, ¿verdad que sí? Yo creo que sí lo hay, está aquí. Se llama la palabra de Dios. Pero aparte de la palabra de Dios, hay cosas que van a suceder en la crianza. Tiempos donde uno se cría, ambientes. Yo le voy a decir algo, nuestros padres no tuvieron un manual correcto para enseñarnos a ser padres. Muchos de nuestros padres nos dieron lo que le dieron a ellos. Muchos de nuestros padres nos enseñaron lo que le enseñaron a ellos. Gloria a Dios por los que no conocieron los que conocieron al Señor y aprendieron a ser mejores padres. Pero si tu padre no te dio lo mejor, quiero decirte, todavía estás a tiempo para recibir lo mejor de Dios, que es un padre perfecto, un padre bueno, un padre amoroso y un padre responsable. Romero dijo una palabra, hay tiempo, diga, hay tiempo. Mientras hay vida, mientras hay respirar, hay tiempo de arreglar cosas. Hay tiempo de enmendar cosas. Diga, hay tiempo, espacio y oportunidad. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de pacto. Dice la Biblia, vamos a Génesis capítulo 26, versículos del 18 al 33. Y vamos a hablar en esta mañana, en esta predicación, reflexión, enseñanza, no sé ni en qué se convierta. Cavando pozos que dejarán legados espirituales. Cavando pozos que dejarán legados espirituales. Dice la palabra en Génesis capítulo 26, versículo 18 en adelante. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Si había algo por lo que era bien cotizado una comunidad, un pueblo, una nación, un hombre de empresa como lo era Abraham, era la necesidad de tener pozos de agua, porque no tenían ríos accesibles, no tenían corrientes de agua accesibles, y el que tuviera pozos de agua tenía una riqueza, tenía un activo poderoso en sus manos para poder sostener una familia, poder sostener la empresa. Sabemos que Abraham fue un hombre de pacto,
fue un hombre escogido de Dios y fue un hombre próspero, diga, a causa de la bendición de Dios. Abraham no fue prosperado ni bendecido a causa de su propia justicia, no. Fue porque Dios quiso, Dios lo escogió, Dios lo bendijo, Dios lo llamó y Abraham obedeció y Dios lo bendijo. Diga conmigo, en la obediencia hay una gran bendición. Y Dios bendijo a Abraham y él se extendió y tuvo mucha propiedad y tuvo muchos animales. Y todos conocemos la historia, no voy a entrar ahora. Y Dios le promete un hijo, pero él y su mujer, más su mujer que él, se desesperan. Y la mujer se desespera, Sara, y le dice, acuéstate con mi sierva, Agar, y tengo un hijo con ella. Hicieron hasta un drama y todo. Y cuando ella estaba pariendo, Sara se puso como por el lado, como que ella lo estaba recibiendo. Dile que está a tu lado, si Dios te dijo algo, díselo, si Dios te dijo algo, espera el cumplimiento de lo que Dios te dijo que va a hacer. Dile, no te pongas a inventar. Llega el hijo de la promesa, Isaac. Nace Isaac. Ya había nacido Ismael. Y hay algo que a mí me rompe, wow. Es que cuando Dios tiene un pacto, cuando Dios tiene un plan, Dios no tiene atajos ni tiene desviaciones. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo ahora. Le pide el hijo que tú amas, pero le dijo algo. Tu único hijo. Porque Dios no consideraba a Ismael. Sabía que era hijo, pero y Dios lo bendijo y Dios lo cuidó. Y Dios lo cuidó y lo bendijo. Y le dijo a Agar cuando se estaba muriendo en el desierto, yo voy a hacer de ti una nación guerrera poderosa. Ahí están. Arabia Saudita, Irak, Afganistán, Kuwait. Todo eso, todo ese Medio Oriente son los hijos de Ismael. Hermanastros de Israel. Pero Dios no lo vio a él. Vio a Isaac. Y le dijo, dame tu hijo al que tú amas. Sacrifícamelo. Entrégamelo. Y Abraham fue fiel. Y no se lo negó al Señor. Y dice que cuando ya estaba puesto para levantar el cuchillo y sacrificar a su hijo, Dios le dijo, detente. Porque he visto que eres obediente. He visto que me amas. He visto que tienes pacto. Mira hacia el lado. Y dice, cuando miró al lado, había un carnero, un ovejo, enredado con los cuernos en unas espinas. Era un ensayo. Era un ensayo de lo que iba a suceder en un futuro. De que ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo iba a tomar el lugar de los hijos que debían morir. Se llama Jesús. Aquel cordero que apareció era Jesús. Como un ensayo. Pero Dios bendijo a Abraham. Y luego Dios bendijo a Isaac en una forma tremenda. Porque la bendición se transmite. La bendición puede ser un legado. Diga, puede ser un legado. Puede ser un legado. Pero yo tengo que decidir si la quiero o no. Y dice que después de muchos años, ya Abraham había muerto, tenía muchos pozos. Pero los filisteos, Isaac no estaba por ese territorio. Isaac regresa al territorio y se encuentra con los pozos que había cavado su padre, que ahora estaban tapados. Los habían tapados. Diga, hay cosas que están tapadas, pero la bendición está ahí abajo. Dígalo conmigo, hay cosas que están tapadas, que aparentemente están tapadas, aleluya. Pero abajo hay agua viva. Abajo hay bendición. Y donde hay agua hay vida, aleluya. Yo dije que donde hay agua hay vida. Había vida que estaba tapada. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Abraham los había abierto. Abraham los había cavado. Abraham había pasado el trabajo. Abraham había encontrado el agua. Abraham había hecho los hoyos. Se habían tapado, pero estaba ahí. Había un trabajo que se había hecho.
Gloria a Dios por los que pasaron trabajo antes de nosotros. Gloria a Dios por los que cavaron antes de nosotros. Gloria a Dios por los que establecieron el fundamento antes de nosotros. ¿Sabe por qué tú y yo estamos aquí? Porque otro cavó el pozo, aleluya. Y nosotros lo que hemos hecho es beber del agua que otro cavó, aleluya. Del agua que otro encontró. ¿Habrá alguien conmigo esta mañana que esté entendiendo? Había una bendición para Isaac, pero era una bendición que otro había trabajado, una bendición que otro había cosechado, otra bendición que otro había excavado. Y dice que cuando Isaac volvió a abrir los pozos, la Biblia está llena de detalles, los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Volvió a llamar los pozos igual que como su padre los había llamado. Que mucha gente hay hoy en día que se avergüenza de lo que sus padres han hecho. Se avergüenza vamos a decir, del nombre, se avergüenza. Yo tengo un primo que se avergüenza del nombre de su padre. Yo me llamo Heralio Jerónimo. Él se llamaba Nerelio. El Nerelio. Sí, porque es una familia muy linda. Mi abuelo se llamaba Heralio, el hermano Nerelio, el otro hermano Conrado, el otro Emérito y el otro Hermilo. Y su papá Dionisio. Y el papá de mi papá en Morovi se llama Baldomero. Qué nombres lindos, ¿verdad? Pues a mi primo le decían Nerelio, igual que su papá, y le decían Nerelito. Pues se molestó con el nombre porque él tenía un Guille Miami Vice, bien tú sabes. Y fue y se cambió el nombre. ¿Sabes cómo se cambió el nombre? Michael. Yo trato de cambiar, si me va a cambiar el nombre, algo que no. De Nerelio a Michael. Entonces, usted se imagina toda la vida uno conociendo a una persona con un nombre y de ahí en adelante tratar de cambiarle, hacer el switch. Es difícil. Hay cosas que funcionan como están. Si Dios te puso ese nombre es. Yo tengo el nombre que Dios quiso que yo tuviera. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Desde antes que naciese te puse nombre. Eso es lo que me enseña la Biblia, son principios. Ay, mami, papi, ¿por qué tú me pusiste ese nombre? Porque fue el que Dios escogió para ti. El que Dios tenía para ti. Y dice que los pozos los llamó por el mismo nombre que los había llamado su papá. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y dice, y hallaron allí un pozo de agua viva, diga, agua viva. Y no era agua viva que picaba. No era agua viva de la playa. Es que esa agua tenía corriente. Esa agua estaba viva, no era agua estancada. Era agua limpia, aleluya. Un agua que tiene corriente es un agua limpia porque no es un agua estancada. Gloria a Dios. Dios en esta mañana nos va a llevar a escarbar pozos posiblemente, aleluya, que tú estás buscando. Tú necesitas agua. El agua muchas veces está allá en el trabajo que hizo otro. Y encontraron un pozo de agua viva. ¿Y qué pasó? Los pastores de Gerar, diga, siempre hay un listo, riñeron, vinieron a pelear con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Esa agua es nuestra. Qué cosa que siempre nadie sabe que se le perdieron 20 pesos hasta que alguien levantó la mano y dijo, estos 20 pesos son de alguien. Son míos. ¿Pasa o no pasa? Nadie se había dado cuenta.
¿Los pozos estaban allí o no estaban allí? Los excavó Abraham y ahora viene y los destapa Isaac. Y ahora vienen estos bárbaros y dicen, son de nosotros. Diga, siempre hay un listo. Esos de Gerar deben ser boricua. De Gerar eran boricua. Riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Pero abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Segundo pozo, pelea otra vez. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Diga Rehobot. Ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios tuyo. Eso fue lo que dijo. ¿Qué dice el texto? Yo soy el Dios de quién. Yo soy el Dios tuyo. No, ¿verdad que no? Dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo también estoy contigo. Aleluya. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Escucha bien, por amor a Abraham, mi siervo. Por amor de Abraham, mi siervo. Diga legado. Una bendición como un legado. Dios estaba bendiciendo a Isaac por legado. Por amor a Abraham. Escuche cómo llamó a Abraham, mi siervo. Abraham le sirvió a Dios. Abraham le obedeció a Dios. Abraham fue fiel a Dios. Abraham siguió a Dios donde quiera que Dios le dijo que él fuera. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra. Espérate, se me olvidó. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Porque la gente dice, sal de tu tierra y de tu parentela. No, también le dijo, y de la casa de tu padre. A la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra, sal de tu pueblo. Sal de tu parentela, de tus familiares, tu entorno. Y de la casa de tu padre y de papá y de mamá. Al lugar que yo te mostraré. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. ¿Están viendo que Dios es un Dios de generaciones? O yo creo que si Dios estuvo con mis padres, también está conmigo. Y está. Lo creo porque está. No es algo que estoy esperando. Es algo que yo sé. Yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está presente en nuestras vidas. Yo sé que Él está presente en mi vida. Yo sé que Él está presente en mi casa. Yo sé que Él va a estar presente en mis hijos. Y te bendeciré y te multiplicaré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y dice la Biblia que Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol. Esto parece que eran familia de mis tíos. Capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Esta es otra historia, los habían corrido a Isaac de aquel lugar. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros,
y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamaron Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Quiero decirte algo en esta mañana: nuestros hijos beberán agua de los pozos que nosotros cavamos. Nuestros hijos beberán agua de los pozos que nosotros cavamos, de los pozos que nosotros dejemos. Y no te estoy hablando, gloria a Dios, por el que tiene un pozo en la casa. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando en esta mañana: nuestros hijos van a beber del pozo espiritual que nosotros dejemos, del legado espiritual. Un pozo de agua es un legado espiritual, aleluya. Y quiero decirte, quizás aún cuando nosotros estemos, puedan que sucedan cosas como pasó con Abraham. Abraham ya no estaba, los pozos estaban tapados, aleluya, pero el legado estaba ahí. Lo que había falta es que sus hijos volvieran a encontrarlos, aleluya. Yo declaro en esta mañana que a un hijo que se han ido y se han apartado del legado, van a volver otra vez, aleluya. Van a tener un encuentro con el pozo de agua viva, aleluya. Van a tener un encuentro con el río de agua viva, que es el Espíritu del Señor, y el Señor los va a traer y van a volver a la casa del Padre, aleluya. Nuestros hijos beberán de los pozos que nosotros cavamos, pero si no cavamos pozos, no vamos a dejar nada. Yo no sé cuál es tu visión, pero la visión que Dios ha puesto en mi corazón, aleluya, es que esta iglesia sea una iglesia preparada para los tiempos finales. Una iglesia que el Señor va a venir a buscar. Es una iglesia victoriosa, una iglesia con un traje blanco, una iglesia preparada, una novia preparada, aleluya. Y yo voy a estar preparado, pero yo voy a procurar que mi casa también esté preparada, aleluya. Yo voy a cavar pozos de oración, yo voy a cavar pozos en la palabra, yo voy a cavar pozos en la fe, yo voy a cavar pozos en el orden. Tu generación y mi generación van a beber del pozo que tú dejes. Pero hay unos principios aquí. Mientras más arriba el pozo, más sucia está el agua. Mientras más abajo y más profundo está el pozo, más pura, más cristalina va a estar el agua. Si el pozo no está muy hondo, agua turbia. Pero si el pozo está bien afincado y llega a una vena de agua viva, aleluya, lo que va a salir es agua pura, lo que va a salir es agua limpia. Y es tiempo de que comencemos a excavar pozos hondos. ¿Va a costar trabajo? Va a costar trabajo. ¿Va a costar dolor? Va a costar dolor. ¿Va a costar sudor? Va a costar sudor. ¿Va a costar lágrimas? Las va a costar. Pero yo tengo que pensar que así sea la profundidad de mi pozo, así va a ser la profundidad de la espiritual de mi generación. Isaac tuvo un encuentro con Dios porque Abraham tuvo un encuentro con Dios. Isaac estaba marcado y bendecido por el encuentro que tuvo su padre. Muchas veces queremos que nuestros hijos tengan encuentros con Dios, pero ¿dónde te encuentras tú con Dios? Tu hijo no va a tener el encuentro que tú no tengas. Y estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del inconverso, no estoy hablando del que no tiene conocimiento. El que está perdido en el mundo, el padre que está en el mundo, está dando lo que puede y lo que sabe y lo que cree que es correcto. Pero los padres que estamos aquí,
Tenemos que hincar pozos profundos, aleluya, que sean de bendición a nuestra generación, que dejen agua viva para nuestros hijos. Y el primer pozo que se supone que hinquemos es el de la oración. Hinca el pozo, hinca rodilla. Tus hijos te ven orando. Hinca el pozo de la palabra. Tus hijos te ven estudiando la palabra. Es más fácil venirle a decirme a mí: pastor, regaña a mi nene, regaña a mi nena. Yo no estoy aquí para regañar los hijos de nadie. Esto no es un cuido aquí. La responsabilidad profética y bíblica es de los padres. Y se lo voy a decir ahorita. No, se lo voy a decir al pastor. Padres metiéndole miedo con el pastor. Metiéndole miedo a los hijos con la figura del pastor. Y van a ver al pastor como un ogro. Como algo feo cuando es algo tan lindo. Tan dulce. Él es como un bomboncito de guayaba. Alguien dijo: no, él es como un bombón de tamarindo. Pastor, dígale que no use tanto el teléfono. ¿Quién se lo compró? Y voy ya mismo para un lado, y lo dije el jueves aquí, en el discipulado. ¿Quién le paga el teléfono? ¿Tú o yo? ¿Quién es el dueño de eso? ¿Tú o yo? Los hijos van a llegar a donde los padres los dejen llegar. ¿Qué profundidad están viendo en tu pozo tus hijos? A más profundo el pozo, más pura el agua. Lo más importante que nosotros como padres le podemos dejar a nuestros hijos, escucha bien, lo más importante, llévate esto en tu corazón hoy. Lo más importante que tú le puedes dejar a tus hijos no es el dinero. No es el dinero es hoy y mañana no lo es. Tú le puedes dejar a tus hijos $1,000,000 y en un mes se lo fuman, lo desaparecen, lo gastan. No es el dinero, ni son las propiedades, ni es la preparación que es buena, ni son las cosas materiales. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es un legado espiritual. Es lo único que los va a sostener. Es lo único que los va a educar bien. Es lo único que los va a cuidar. Un legado espiritual. Porque todo está en algo. Una palabrita. Se llama decisiones. Llega un momento en tu vida donde tú tienes que decidir por ti. No importando lo que hayas visto, no importando lo que hayas pasado. Llegó un momento de mi vida donde yo me quejaba tanto de mi crianza y llegó el momento en mi vida donde tuve que recapacitar y Dios abrió mis ojos para yo dar gracias por mi crianza. Y aún con todo lo malo y fuerte que pudo haber pasado o lo fuerte que pudieron haber sido conmigo en un montón de áreas. Unas sin merecerlo, otras merecidas. Porque yo no niego que no fui. Hay áreas donde yo no fui fácil. La bendición de Dios estaba sobre Isaac porque aprendió obediencia de su padre Abraham. Isaac aprendió de Dios porque vio a su padre. ¿Qué están aprendiendo tus hijos? Primera de Crónicas. Le llamo a esto el consejo más importante del mundo. El consejo más grande de la historia está en Primera de Crónicas.
que fue el consejo que David le dio a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 28:9, esto es un consejo de vida. Le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. David le estaba diciendo: yo conozco a Dios, yo tengo mi propia experiencia con Él, pero te toca a ti reconocerlo, te toca a ti aceptarlo, te toca a ti te toca a ti conocerlo profundamente como yo lo conozco. Le dice: reconoce al Dios de tu padre y sírvele. Sírvele. ¿Qué dice? Sírvele con corazón perfecto. Y escucha bien, y con ánimo voluntario. Por eso yo soy así. Mire, usted nunca me va a ver a mí aquí adorando todo esmongado, todo flojo. Yo le sirvo a Dios con un ánimo todo voluntario. Todo lo que yo hago para el Señor lo hago con ánimo. Si canto, lo hago con ánimo. Si oro, lo hago con ánimo. Si adoro, lo hago con ánimo. Yo veo a algunos que a mí lo que me dan ganas de brincarle encima. Una unción de ánimo. No lo voy a decir. Soy misericordioso hoy. Lento para la ira y grande en misericordia. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Escucha bien, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Escudriña, los examina. ¿Qué hace el Señor con el corazón? Hace. A ver qué hay aquí. Por eso es que a veces la gente, ay, pero ¿cómo Dios pudo tener misericordia de ese hombre? ¿Cómo Dios pudo tener misericordia de esa mujer? Porque Dios le escudriñó el corazón y vio que podía tener misericordia. Pero hizo mira lo que hizo. Pero Dios le dio la gana. Porque vio lo que hay. Y sin embargo hay otros muy espirituales con un corazón. Mucha lengua. Ay, mucho moño. Mucho pelo largo. Pero el corazón está vacío de Dios. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Y esta es la parte que a mí me da terror. Cuando tú te crees que tú te estás saliendo con la tuya y que nadie sabe nada. Dice la Biblia que Dios entiende los intentos de los pensamientos. La verdadera intención de lo que hay en tu cabeza, en tus acciones. Dios la sabe. Dios sabe si lo que estás haciendo es verdad o es hipocresía. Dios sabe si lo que estás hablando es verdad o es mentira. Dios sabe si lo que estás haciendo es real o es una pantomima, un teatro. A Dios no lo podemos engañar. Y le dijo David: si tú buscas, lo vas a encontrar. Pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Diga: educar es una gran responsabilidad. Nuestra educación cristiana es una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos que educar a esta generación. Educar es una gran responsabilidad. Abraham educó a Isaac. Lo educó también. Lo educó también a sacrificar que Isaac no sabía que él era el sacrificio el día que su papá lo llevaba a sacrificar. Isaac vio lo que era la provisión de Dios. Yo me imagino que Abraham, no lo dice, pero yo me imagino que Abraham tiene que haberle explicado lo que había pasado allí. Y cómo Dios proveyó. Y cómo Dios suplió. Cómo Dios lo salvó. Isaac vio cómo Dios lo salvó. Le permitió vivir. Tenemos que comenzar a transmitirle a nuestros hijos a Dios. Tus hijos van a ver el Dios que tú conoces. Tus hijos van a hablar del Dios que tú hablas. Tus hijos van a hablar del Dios que tú le crees.
Tus hijos van a servirle al Dios que tú le sirves. En mi casa, el tiempo de la iglesia y del Señor es el tiempo de la iglesia del Señor. Lo que yo practico hoy en día y lo que practica mi familia, que también era igual, en casa de mi suegro también, similares, misma generación. Gente reverente que amaba a Dios. En mi casa hay culto. Yo voy para la iglesia y tú me vienes a visitar a la hora de la iglesia. Perdóname, cuadramos la visita para otro día, pero yo voy para el culto. Yo voy para la casa del Señor. Y no estoy hablando de ocasiones especiales y momentos especiales. No estoy hablando de una visita especial. No estoy hablando de un evento, de una graduación, algo familiar, porque yo creo en la familia. Y usted a lo mejor no puede venir. Yo no estoy hablando de eso. Que no. Ay, no se puede. Hay que asistir a los cultos porque no puedo venir a una actividad. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las que se salen de la normalidad, como un caso que le he contado muchas veces y lo sigo repitiendo. Vino un familiar a visitarme un día de los Estados Unidos, tenía toda la semana. Le dije, me dijo, ¿qué día puedo? Bueno, tal día, pero tal día y tal día tengo culto a tal hora. Pues cuando llegó a casa, el día del culto, ¿a qué hora? A las 6, cuando se está parqueando el carro, yo estoy saliendo, me dijo, ¿para dónde va? Para el culto. Ay, pero yo llegué, lo siento. Acompáñame si quieres. Nos gozamos y después me llevas a comer. Dios primero. Dios primero. Dios primero. Dios está por encima de todo. Porque a la larga o a la postrer, escucha bien esto, quien único va a estar para ti es Dios. Sí hay padres buenos, sí hay madres buenas, sí hay hermanos, sí hay familias, sí hay amigos, pero a la larga, a la postrer, lo único que tú y yo necesitamos es a Él. Así que educar es una gran responsabilidad. La educación cristiana es un legado que le estamos dando a las generaciones para que ellos aprendan a temer a Dios, para que aprendan a respetar a Dios, para que aprendan a servirle a Dios con un corazón voluntario, servirle con amor. Yo no le sirvo a Dios yo quiero decirte algo, yo no le sirvo a Dios por obligación, yo le sirvo a Dios por amor y agradecimiento. Diga, amor y agradecimiento. Estoy agradecido de mi Dios. Y cierro con este verso. Recoge la instrucción de Dios en cuanto a la responsabilidad. Diga, responsabilidad. Y esto no son los padres solamente, las madres también. Yo no estoy hablando solamente yo no puedo predicar un mensaje para padres solamente. Esto es para padres y madres. Esto es para abuelos. Esto es para tíos, para padrinos. Mire, sepa bien a quién usted escoge como padrino de sus hijos. Escoja un hombre y una mujer de Dios. Esto no es por panismo. Usted sirviéndole a Dios o no. Los padrinos se supone que los padrinos son que si usted falta, ¿quiénes se quedan con los hijos? ¿Verdad que sí? Usted sirviendo toda la vida y usted coge un inconverso. ¿A dónde van a terminar sus hijos? En el mundo. Escucha bien lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y esta es una de las escrituras más importantes para el pueblo de Israel. Y debe ser una de las escrituras más importantes para la iglesia. Mira lo que le está diciendo el Señor a su pueblo a través de Moisés. Y Moisés le dice: oye Israel, oye, dile que está a tu lado, oye. Hazle así, oye. Como en los videitos esos de las redes que hacen. Oye, oye. Hazle así, oye. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
corazón, mente, alma, donde están los sentimientos, ¿verdad que sí? Las emociones. Y con toda tu fuerza, con todo tu cuerpo. ¿Dónde está la fuerza? En el cuerpo físico. Diga mente, alma y cuerpo. Con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en tu mente. Y escuche bien la responsabilidad que tenemos. No le está diciendo, estas palabras no se las está diciendo el Señor al pastor. Se las está diciendo a todo Israel y a los padres. Escuche bien, ahora sí digo, con énfasis en los varones. La responsabilidad espiritual de tu casa está sobre ti, varón. No está sobre tu esposa. Porque cuando Dios llamó a cuentas a los dos en el Edén por haber pecado, no llamó a Eva. Le dijo a Adán, ay, ay, ay. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Las repetirás a quién? ¿A quién? ¿La qué? La palabra. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué es lo más que se habla en tu casa? En tu casa se habla de Dios. Tú escuchas predicaciones y hablas del tema. Esto es lo que nosotros hablamos en casa. Y no nos aburrimos. Y Dios está en tu casa. Hablarás de ella estando en tu casa. Y andando por el camino, ¿qué quiere decir? En el carro. En ese tiempo eran bueyes o en burro, lo que fuera, camello. Pero ahora, ¿de qué vamos a hablar en el carro? De la palabra. Busque siempre una oportunidad para hablar a sus hijos de Dios. Meta a Dios en la conversación. Ay, pasó esto, lo otro. Ay, pues mira qué bueno, Dios es bueno. Mira, pasó. Eso es lo que hace Dios. Busque cómo instruir, meter a Dios en el asunto de sus conversaciones. Y dice ¿cuándo? ¿Y cuándo? Al acostarte. Al levantarte. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano. Por eso es que los judíos se atan la palabra en mandamientos en la mano izquierda. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Se ponen los mandamientos en una filacteria, que es una cajita de cuero y madera que se la ponen aquí en la frente y se la amarran. Pero ¿sabe qué? Puedes tener el cuero amarrado en el brazo y puedes tener la filacteria en la frente y Dios no está ahí. Eso se llama religión. Puedes tener la Biblia, como siempre le digo, abierta en el Salmo 91 en medio de la casa, llena de polvo. El Salmo 91, el ángel de Jehová, el ángel le da tos y llega a tu casa. Cuando cojas esa Biblia y veas el Salmo 91, hay que darle Benadryl. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes lo más lindo que hay? Que usted tenga, y hoy en día no hay excusa porque eso está brutal. En los cuadros lindos que hay en Burlington, en Marcha, donde quiera que tú vas, en Me Salvé los hay, donde quiera que hay cuadros de esta casa está bendecida, este hogar es del Señor, y de versos bíblicos. Y usted va a la librería bíblica, hay cuadros, llene su casa de cosas bonitas. Esta casa está bendecida. No hay excusa. Así que cavemos pozos de legados espirituales. ¿Cuántos van a cavar? Pozos de legados espirituales. Denle un aplauso al Señor en esta mañana.